¿Qué tal, chicos y chicas que están viendo este video? Mi nombre es Kevin Sebastián Méndez Guerrero. En este video vamos a explicar acerca de la ortografía y algunas de sus reglas. En primer parte tenemos el uso de grafemas. Los pares grafémicos en los cuales se presentan más confusión son la B, la V, la S, la C, la Z, la J, la G, la Y y la Y, debido a su similitud fonética insistente entre estas consonantes. En primero tenemos el uso de la B. Tenemos la primera regla, verbos terminados en vir y buir, como por ejemplo concebir. Después de M se escribe B, como por ejemplo embrión. Prefijos de bio, sub y biblio, como por ejemplo bioprótesis. Prefijos de bi y bis, como por ejemplo biopsia. Terminaciones en pasado, como vas, vas y vamos. Por ejemplo, operaba. Después de las sílabas ta y tur, como por ejemplo tabique. Después de las sílabas cu, como por ejemplo cubre bocas. Después de las sílabas iniciales ra, ri, ro y ru, como por ejemplo rubiola. Después de las sílabas sa, so y su, como por ejemplo subcortical, antes de las consonantes r, s, l, t, brucelosis. Terminaciones en habilidad, como por ejemplo debilidad. Ahora tenemos el uso de la b. Palabras terminadas en sivo, como por ejemplo antidepresivo. Después de n, como por ejemplo convulsión. Después de la letra d, como por ejemplo advertencia. Terminaciones en ava, como por ejemplo cóncavo. Después de la sílaba di, diversidad. Después de pro, pre y priv, como por ejemplo preventivo. Después de las sílabas na, navicular. Después de las sílabas ya, ye, yo y yu, como por ejemplo sobrellevar. Palabras que terminan en iva y en ivo, como por ejemplo positivo. Las palabras terminadas en servar, como por ejemplo observar. Después de la sílaba sal, como por ejemplo salvaguardar. Comienzos en eva, eviv, eviv y evo, como por ejemplo evaluar. Después de n, como por ejemplo la palabra invertebrado. Ahora tenemos el uso de la C. Se convierte en sonido de cuando va delante de A, O y U, como por ejemplo cuadrúpedo. Palabras terminadas en ciencia, cente y siente, como por ejemplo paciente. Todos los verbos terminados en cir, cibir y ceder. Y sender, como por ejemplo proceder. Palabras terminadas en ciel, como por ejemplo facial. Palabras terminadas en asia y en asio, como por ejemplo farmacia. Palabras terminadas en cimiento, como por ejemplo padecimiento. Palabras que terminan en Z pluralizan con C, como por ejemplo cicatriz, cicatrices. Palabras terminadas en icia, icie e icio, como por ejemplo obstetricia. Comienzos en cerc y cir, como por ejemplo circuncisión. Palabras terminadas en ansia y en ansia, como por ejemplo ambulancia. Verbos terminados en ser, como es nacer. Llévanse a las palabras correspondientes a los verbos terminados en sar, como por ejemplo analizar, analicé. Palabras terminadas en sion, que al derivar las determinaciones en to, dor, tor, torio y tivo, como por ejemplo circulación, circulatorio. Ahora tenemos el uso de la G. Palabras con G sonora delante de E, I, precedidas de U, donde esta última no se pronuncia, como por ejemplo ceguera. Verbos terminados en gerar, como por ejemplo refrigerar. Verbos terminados en gear, como por ejemplo contagiar. Sonidos de ges, gen, ges, como por ejemplo genético. Palabras que contengan gional, por gionario, gioso, gia, gion y gion, como por ejemplo contagioso. Comienzos como gene, geni, genu, genu, como por ejemplo genético. Prefijos geo, legis, legis, como por ejemplo geólogo. Palabras terminadas en gésimo, gesimal, como por ejemplo sexagesimal. Verbos terminados en ger y gir, como por ejemplo exigir. Palabras que contengan Hígena, hígeno, higeno, como por ejemplo cancerígeno. Ahora tenemos el uso de la J. Poses de ja, jo, ju, como por ejemplo reflejo. Los verbos terminados en los cuales entran los sonidos G, ji, cuando el verbo original no haya G ni J. Introducir, introduje. Verbos terminados en gear, como por ejemplo cojear. Palabras que terminan en gería, como por ejemplo ingería. Palabras terminadas en gero, gera, como por ejemplo mensajero. Palabras terminadas en eje y aje, como por ejemplo quiromasaje. Palabras que comiencen por aje, como por ejemplo ajetreo. Comienzos en eje, como ejercitar. Uso de la S. Palabras que terminadas en ísima, enísimo, como por ejemplo sapientísimo. Palabras terminadas en osa y osa, como por ejemplo canceroso. Palabras terminadas en simo, como por ejemplo incisivo. Palabras terminadas en cis, como por ejemplo osmosis. Las formas que se unen a los verbos al final de la palabra, como por ejemplo automedicarse. Terminaciones en sion, que al derivarles dan palabras terminadas en sor, sor, sorio, sible y sibo, como por ejemplo visión, visible. Terminaciones en isca y en isco, como por ejemplo menisco. Terminaciones en isma y enismo, como por ejemplo aneurisma. Terminaciones de los gentilicios en ense, como por ejemplo carchense. Terminaciones en esca y esco, como por ejemplo parentesco. Palabras terminadas en ensa y en ensa, como por ejemplo hipertenso. Palabras terminadas en esta y esto, como por ejemplo indispuesta. Tenemos el uso de la Z. Terminaciones en suelo, suela, como por ejemplo orzuelo. Terminaciones en ansa, como por ejemplo balanza. Terminaciones de apellidos españoles, as, es, is, os, us, como por ejemplo Enrique. Terminaciones en es y esa de cualidades humanas, como por ejemplo belleza. Palabras terminadas en tris,
como por ejemplo psicomotriz. Terminaciones en asgo. Tenemos liderazgo. Terminaciones aso, que refieren un mayor tamaño, alabanza y significado de golpe o vibración, como un pinchazo. Palabras terminadas en son, como por ejemplo corazón. Los adjetivos y sustantivos terminados en as es os, como por ejemplo precoz. Terminaciones en iso, como por ejemplo antropomorfismo. Uso de la y. Sonido vocálico como conjunción y al final de la palabra, como por ejemplo fab. Se escribe y los plurales de las palabras terminadas en y, como ley, leyes. Tenemos las sílabas y yer, como por ejemplo, inyecté ayer. Formas verbales cuyos infinitivos no tengan y ni el, como concluir, concluyente. Después de ad y des, como por ejemplo, adyacente. Después de los prefijos dis y su, como por ejemplo, disyuntor. Ahora tenemos el uso de la elle. Terminaciones en aye, elle, como por ejemplo, muelle. Palabras que terminan en illa, illo, como por ejemplo, tobillo. Después de fa, fo, fu, por ejemplo, fallecer. Verbos terminados en ellar, illar, huyar y huyir, como por ejemplo, engullir. Palabras que proceden de términos latinos que presentan los encuentros. CL, FL y PL, como por ejemplo, clavan, que significa llave. Ahora sí tenemos el uso de las palabras homófonas, que son palabras que se pronuncian exactamente igual que otra, pero se escriben diferente y tienen distinto significado. Entre estas tenemos la B y la V. Por ejemplo, bacilo, bacteria de cuerpo alargado, y vacilo con B pequeña, del verbo vacilar conjugado en primera persona. Tenemos la S, la C y la Z. Por ejemplo, cegar, quitar o impedir la vista, con C de casa, y cegar con S que significa cortar. Y encima con C de casa, que se refiere a algo que está en un lugar superior, y encima con Z, que dice que es una sustancia que producen las células. Con G y J, como por ejemplo, ingerir con G, introducir algo a la boca como comida o medicamentos. Ingerir con J, introducir en un escrito una palabra, nota, etc. Tenemos el uso del EY y la Y, como por ejemplo, llaga con doble Y, herida o úlcera que aparece en los animales o personas. Y llaga con Y, dicho de una persona estar echada o tendida. Ahora sí tenemos el uso de las mayúsculas. Como por ejemplo, en la palabra que va después de un punto y aparte o de un punto y seguido. El urólogo pidió a su paciente que realizara un examen de orina. Punto. Este regresó a los 3 días. Ya. En la que va después de signos de interrogación o signos de exclamación, excepto si se interpone la coma entre estos signos. ¿Cómo se llama el instrumento para hacer ecografías? O me saqué un 10 en el examen de anatomía. Ya. En nombres propios de países, personas, ciudades y apodos, entre otras cosas. Cuando el artículo forma parte del nombre propio, va con mayúscula. Como por ejemplo tenemos, Alexander Fleming descubrió la penicilina en el Reino Unido. Va mayúscula en los acontecimientos históricos importantes y días feriados, como por ejemplo, Día Mundial de la Salud. También en nombres de instituciones y establecimientos comerciales, como por ejemplo, la Cruz Roja Ecuatoriana. Las abreviaturas van en mayúscula cuando tienen hasta 4 letras o menos, como por ejemplo la OMS y la UCE. Cuando exceden 4 letras, estas se escriben con letras iniciales en mayúscula, como por ejemplo con arena. En las fórmulas de tratamiento de respeto, como por ejemplo med y soc. En la primera palabra de un título largo de libro, película o pieza teatral. Cuando el título es corto, o sea, 2 palabras, se escribe todo en mayúscula, como por ejemplo manos milagrosas o emergencias médicas y pacientes críticos. Cuando la palabra sirve para iniciar un escrito, el doctor me pidió un examen de sangre. Nombres que indican jerarquía si no están nombrando a la persona que ocupa el cargo. Como por ejemplo, presidente, director. En el caso de que se nombre el cargo, va en minúsculo. Como por ejemplo, el presidente Velasco Ibarra estuvo 5 veces en el poder. Ahora sí, tenemos los signos de puntuación. Entre primero tenemos el punto. El punto y aparte separa los párrafos dentro de un mismo texto y el punto final señala la finalización de un texto. Como por ejemplo, el médico dijo que iba a tomarse un descanso, punto y aparte. Las enfermeras tienen descansos de solo 15 minutos al día, punto final. El punto y seguida separa oraciones dentro de un mismo párrafo. Como por ejemplo, el átomo es la unidad de materia más pequeña. La punto seguido, la célula está compuesta por millares de átomos. Tenemos la coma, una miembro de una enumeración, como por ejemplo, el cuerpo está formado de cabeza, tronco y extremidades. Separa oraciones condicionales encabezadas por la conjunción sí. Si haces ejercicios diarios, coma, tu cuerpo se mantendrá sano. Se usa después de elementos de enlaces. La radiografía está muy clara. Sin embargo, coma, no tengo nada. Separa elementos explicativos. El tren supersónico, coma, invento japonés, coma, salió al fin. Se usa para separar cláusulas de gerundio y de participio, como por ejemplo, complacido de sus estudios, coma, sintió la necesidad de ser médico. Señala la terminación de sujetos muy extensos, como por ejemplo, hablar de estos temas tan delicados con los hijos, coma, resulta muy difícil. Unas oraciones breves. Aristóteles, coma, fundador de la lógica, coma, ejerce todavía influencia en la actualidad. También para separar un complemento, especialmente cuando el sujeto aparece de último.
Entonces tenemos, con mucha alegría, coma, el médico se dirigió al paciente. Reemplaza un verbo que se ha suprimido. La medicina estudia el ser humano. La física, coma, los elementos naturales. Antes de las conjunciones cortas, pero, ni, aunque, si no. Como por ejemplo, tratamos de llegar a tiempo, coma, pero fue imposible. Ahora sí tenemos el punto y coma. Expresan continuidad cuando expresan continuidad de sentido. Como por ejemplo, proporciona el suero rápidamente, punto y coma, se va a deshidratar el paciente. También se escriben antes de los conectivos, como por ejemplo, los estudiantes se prepararon durante toda la semana, punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron muy alentadores. Se escribe para separar dos o oraciones que llevan internamente comas. Al principio, coma, las imágenes eran borrosas, punto y coma. Poco después, coma, fueron mejorando. Ahora sí tenemos los puntos suspensivos, que se colocan al final de numeraciones incompletas. Como por ejemplo, al enfermo le hicieron ecos de estómago, hígado, páncreas. Ya. También tenemos que indica que la idea se ha dejado incompleta o en suspenso. Como por ejemplo, es un excelente urólogo, pero puntos suspensivos. Cuando se deja un refrán o una expresión a medias con el fin de que el lector pueda reconstruirlo. Como por ejemplo, cuando ríe suena es porque complétela. Ahora sí tenemos el goce de las comillas. Encierran términos que indican ironía. Como por ejemplo, el presidente dijo que su fortuna se acrecentó por sus negocios. Claro, por sus negocios. También se utilizan para encerrar apodos o sobrenombres, como por ejemplo, el Bolillo Gómez entrenó al equipo de fútbol ecuatoriano. También encierran citas textuales, como por ejemplo, Isaac Newton dijo, el tacto es el arte de dejar algo sin hacer un enemigo. También hay palabras de origen extranjero, como por ejemplo, estudié química con mi brother. Ahora sí tenemos el uso de los dos puntos. Van antes de toda enumeración, como por ejemplo, el botiquín contiene dos puntos, gasas, guantes, algodón y alcohol. También después del saludo en cartas, como por ejemplo, estimado doctor, dos puntos. Le pido de manera especial que me cumpla esta petición. Después de las expresiones anunciadoras, como por ejemplo, es posible escribir su respuesta de la siguiente manera, dos puntos. La dermis se origina en las células mesodérmicas. También antes de las citas textuales, como por ejemplo, Hipócrates dijo, dos puntos, que tu alimento sea tu única medicina. Tenemos el uso de los paréntesis, que encierran frases o palabras aclaratorias. Los radiólogos deben conocer mucho, abro paréntesis, sobre todo la anatomía humana, cierro paréntesis, para tener un buen desempeño, para contener las aclaraciones correspondientes a abreviaturas, siglas y acrónimos, como por ejemplo la OMS, abro paréntesis, que significa Organización Mundial de la Salud, cierro paréntesis. También para encerrar datos o citas bibliográficas. Como por ejemplo, la velocidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía, de Gandhi. Tenemos los signos de interrogación. Estos se colocan en preguntas reales, en la cual se busca respuesta directa en ella, como por ejemplo, ¿qué padece el joven? Y también en preguntas para hacer reflexionar, como por ejemplo, si él no te quiere, ¿por qué aún sigues con él? También tenemos signos de exclamación. Entre estos destacan diferentes estados de ánimo, admiración, exhortación, deseo, meditación, como por ejemplo, hace mucho frío y es verano. Si una frase es exclamativa e interrogativa, se colocan los signos al principio y al final, como por ejemplo, ¿qué hice para merecer este sufrimiento? Ahora sí, tenemos el uso de la diéresis. El uso de la diéresis en poesía, cuando por razones métricas se disuelve un diptongo y se larga la sílaba. Como por ejemplo, con un manso ruido viene diéresis. De agua corriente y clara, de Garcilaso de la Vega. Cuando la U debe ser pronunciada en sílabas, como we y wi. Como por ejemplo, no hay que tener ambigüedad al momento de responder una pregunta. Ahora sí, tenemos el uso de la raya. Se utilizan en reemplazo de paréntesis, como por ejemplo, el médico, raya, especializado en deportología, raya, le surgió hacer dieta. También se usa en los diálogos, como por ejemplo, debes dejarla ir, raya, contestó Johan. Ahora sí tenemos el acento, que es la mayor fuerza de voz en la cadena silábica de una palabra. Entonces, según el acento, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, las palabras agudas que llevan acento en la última sílaba, como por ejemplo, amar. Las palabras graves tienen su acento en la penúltima sílaba, como por ejemplo, proteínas. Las palabras esdrújulas llevan su acento en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo, célula. Las palabras sobresdrújulas llevan su acento en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo, quirúrgicamente. Ahora sí, la tilde es una rayita que se coloca de derecha a izquierda en la vocal de la sílaba acentuada. Entonces, se tildan las palabras agudas que terminan en N, S y vocal, como por ejemplo tenemos menstruación. Se tildan las palabras graves que terminan en letras diferentes de N, S, como por ejemplo difícil. También se tildan las palabras esdrújulas, como por ejemplo teratógenos.
Ahora sí, excepciones de la tilde son los monosílabos, como por ejemplo Dios, guión, fe, entre otros. Las palabras que presentan casos de hiatos formados por vocal abierta y cerrada se les marca la tilde sobre la vocal cerrada para indicar que existe hiato, como por ejemplo antropología. Ahora sí tenemos el uso de la tilde diacrítica, la cual se da cuando los monosílabos no son únicos, sino que son duales, que pertenecen a distinta categoría gramatical. Entonces dice que se marca la tilde en uno de estos dos para diferenciarnos. Por ejemplo, el que lleva tilde, tú, que significa pronombre personal. Ejemplo, tú harás la ecografía. Y sin tilde, tú, que es adjetivo posesivo, como por ejemplo, tu termógrafo está mal calibrado. Y él, que significa pronombre personal, este tiene tilde. Entonces, él le dijo a su paciente que estaba grave. Y él, sin tilde, que es un artículo. Hicimos muy bien el examen diagnóstico. O tenemos mi, que significa variante pronominal. Tenemos el ejemplo de ante mí estaba la ecografía. Y en el variante posesivo tenemos mi estetoscopio se perdió. Entonces tenemos también sé, que va con tilde, que es la fricción de ser y saber. Entonces, como sé con quién estoy tratando, seguiré en silencio. Y sé crítico. Alguien se llevó las jeringuillas. Tenemos sí de afirmación y variante pronominal. Sí haré ese trabajo, aunque sea tarde. Y sí condicional. Te harás el examen si tienes dinero. Y D, flexión del verbo dar. D, la lección al profesor. Y D, de preposición. La radiografía de pelvis salió bien. Tenemos más, adverbio de cantidad. Yo sé más que tú. Y más, de conjunción. Le operaron la nariz, mas no le gustó. Aún, que es equivalente a todavía. El enfermo aún tiene taponadas las venas. Y aún, que significa hasta. Aún los más ansiosos deben esperar su turno. Té, que es un sustantivo. Tenemos, no me gusta el té muy caliente y té crítico. En un rato te explicaré el deber. Los pronombres de adjetivos interrogativos, como por ejemplo, ¿qué dijo el doctor? ¿Cuál es el resultado del diagnóstico? ¿Cuánto tienes de colesterol? ¿Quién es el siguiente en la fila? También tenemos los pronombres relativos. La chica que vive en mi casa es doctora. Luciano, el cual regresó de Francia, tiene gripe. Él es el médico de quien se hablaba en todas partes. No sabes cuánto pasó para llegar aquí. Tenemos los detalles ortográficos. Algunas palabras de acuerdo a su escritura, dependiendo si se escriben juntas o separadas, con o sin tilde difieren de su significado y uso. Entre los detalles tenemos las palabras allá, que indica lugar. Entonces, por ejemplo, allá está el tomógrafo. Allá con H y Y, que significa auxiliar de un verbo. Tal vez haya hecho mala operación. Y allá, que es la fricción del verbo hallar. Entonces, tenemos el ejemplo de haya la forma de resolver el problema. Tenemos las palabras ¿por qué? Separada y con tilde en la E, que equivale a pregunta. ¿Por qué la imagen está opaca? ¿Por qué? Junta y sin tilde justifica algo. Estudio mucho porque quiero aprender más. Porque junta y tildada se utiliza como sustantivo. Entonces tenemos el ejemplo. No me dijo el porqué de esa nota. Ahí expresa el lugar. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí está el termómetro que buscabas. Hay del verbo ver. Como por ejemplo, hay 32 alumnos en la clase. Y hay de estado de ánimo. Esta se escribe sin H y con Y de yoyo. Entonces tenemos el ejemplo. Ay, qué dolor tengo. Tenemos las palabras a ver, separada y sin H, que expresa vista. Como por ejemplo lo que sabe decir el chavito. A ver al cine. O vamos a ver qué le dijo el médico a tu madre. Y también tenemos a ver con H y unido, que significa que es un verbo. Entonces, en el ejemplo tenemos, debí haber aprovechado el tiempo en vez de perderlo. También tenemos las palabras de más, con unido y con tilde, que es expresa agregado con otros. Entonces, yo me quedé estudiando mientras los demás salían a divertirse. Y de más separado y con tilde, que significa demasía, algo que sobra. Entonces, en el ejemplo tenemos, aprender nunca está de más. Tenemos la palabra sobre todo, que es una prenda de vestir. Entonces, en el ejemplo tenemos, ese sobre todo es muy lindo. Y sobre todo, separado que equivale a por encima de todo, tenemos el ejemplo de, el médico me sugirió que cuidara a mi dieta y sobre todo que haga mucho deporte. También tenemos la palabra también que equivale a igualmente. Entonces, en el ejemplo tenemos, tu padre fue médico y tú también lo serás. Tan bien separado que equivale a muy bien. Está también la operación que se recuperará pronto. Tenemos tampoco, niego una cosa después de otra. Como por ejemplo, yo también estoy muy cansado, por lo que tampoco asistiré a la reunión. Y tampoco que indica cantidad. El enfermo come tan poco que el médico está preocupado. También tenemos si no,
que equivale a contradicción, enfrentamiento. En el ejemplo tenemos, no estoy cansado, sino hambriento. Y si no, separado, que expresa una condición. Entonces, si no estudias, rendirás mal la prueba. Hacer, sin H y separado, expresa cualidad futura. Entonces, en el ejemplo tenemos, el paciente se recuperó pronto y va a ser dado de alta. Y hacer del verbo. En el ejemplo tenemos, voy a hacer una exposición sobre el cerebro. Tenemos asimismo, con tilde en la I separado. Equivale a igualmente. En el ejemplo tenemos, eres un médico extraordinario. Asimismo, te perciben tus pacientes. Tenemos, asimismo, unido, que se usa como un elemento de enlace. Los médicos no descansan, asimismo lo hacen las enfermeras. Y asimismo, que es una expresión reflexiva, él dejó de castigarse a sí mismo.